internet está bueno, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. No quiere ni coger el internet. Facebook, amén. Ya Facebook se nos conectó, YouTube también, amén. Me avisas, amén. Esto cuando es así en vivo no hay nada igual, como dice por ahí, amén. Y estamos contentos. Y dale entonces ya, amén. Amén. Dios bendiga a los amigos de Facebook Live, de la pastora Emily, Pastor Neco y los amigos de YouTube, nuestro canal televisivo a través de la plataforma de YouTube. Ahí nos puede conseguir en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Y damos la bienvenida a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan. Somos los pastores Neco y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la 4ª sección de Levitown. Y estamos en nuestro servicio de alabanza, adoración, predicación. Y hoy, para la gloria de Dios, tenemos nuestra Santa Cena. ¿Sí? Hoy nos sentamos a la mesa con el Maestro. Y queremos darle las gracias a cada uno nuevamente a los que se conectan en cada una de las plataformas. Y estamos en la 4ª sección del Levitown, Baja, Puerto Rico. Y hoy yo quiero hablar de lo que es la levadura. Amén. La levadura, cuando estudiamos las 7 fiestas de Israel, estudiamos y vimos la fiesta de los panes sin levadura. Eso está en Levítico 23, 6 al 7. Y hoy quiero hablar lo que es la levadura. Y quiero darlo desde el punto de vista de Reina Valera. ¿Qué es la levadura? Pero es una parábola de lo que Jesucristo le hablaba siempre a los fariseos, escribas, los discípulos y los ancianos. A Jesús lo seguían los fariseos, los escribas, los ancianos. Esas 3 personas, para ver en qué forma o manera ellos podían hacer ver que Jesucristo fallara para condenarle. También le seguía una multitud y también tenía 12 discípulos. Y esos 12 discípulos son los que estaban en el aprendizaje de cómo ellos iban a trabajar luego que Cristo ascendiera y bajara el Espíritu Santo, cómo iban a trabajar con la iglesia. Amén. Y entonces estamos trabajando aquí con lo que es la levadura, la parábola de la levadura. Eso está en 2 libros de la Biblia, en Mateo 13:33 y en Lucas 13:20 al 21. Lucas capítulo 13, 20 al 21 y Mateo 13:33. Amén. Y hoy en el estudio, me perdonan los teólogos, pero yo soy más maestro que predicador. Y a mí me gusta enseñar, y de esto es lo que se trata, que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Amén. Pero me gusta el de Lucas o el de Mateo. Cualquiera de los dos es el mismo texto bíblico. No hay diferencia en ellos. Mateo fue el publicano que Jesucristo cogió, y Lucas es el médico que estuvo siempre con Pablo
y con Pedro en Hechos de los Apóstoles. Pero Lucas dice, y volvió a decir, Jesús hace una pregunta, una interrogante, en Lucas 13, 20 al 21. Amén. Ahí está la serie de parábolas de la semilla de mostaza, está la parábola de la levadura, está la parábola, está también la puerta estrecha y lamentos de Jesús sobre Jerusalén. Y dice, y volvió Jesús y se pregunta a Jesús, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y da la explicación. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Repito, es semejante la parábola de la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y habíamos estudiado en la fiesta de Israel, una de las fiestas de los panes sin levadura. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. En el Evangelio de Mateo, esta parábola aparece en 4º lugar en el discurso de la parábola después del grano de mostaza. El crecimiento y fermentación son 2 procesos que tienen cierta semejanza, la harina y la levadura. Por eso, tal vez aparecen juntas en la misma parábola. Lo que es pequeño en su origen puede tener grandes consecuencias. También en el Evangelio de Lucas sigue la parábola del grano y la mostaza. Ahora vamos a ver qué es lo de la levadura, el proceso que hace la levadura. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Vamos a ir a eso. Amén. La levadura no es un alimento. La levadura no es un alimento, no añade ninguna cualidad esencial a la harina, que es la base del pan. Cuando hacemos pan, la base de nuestro pan que comemos, no voy a hacer anuncio ninguno de buena panadería, no añade ninguna cualidad esencial a la harina que es la base del pan. Lo único que hace es cambiar la forma del pan. La levadura es la que da la forma al pan, haciéndolo bien esponjoso. Oh, qué rico, con café, aleluya, mantequilla. Lo hace hueco, que a veces se crean como una burbujita, que para meterle la mantequilla eso es terrible. Y así le da más gusto al pan, a la levadura. Pero vamos a ver, físicamente no resulta fácil de diferenciar de la masa de harina y agua, pero hay una diferencia bien esencial. La levadura es un principio orgánico, un ser vivo, mientras la harina es la base inorgánica y está muerta. O sea, la harina está muerta y lo que le da vida es la levadura. O sea, lo que le da forma al pan, que lo hace esponjoso, hueco,
es la levadura. La harina es muerta. Y escucha, y vayan subrayando bien esto porque vamos a entender por qué Cristo utiliza esta parábola de la levadura, trayéndolo a contexto en cuanto a las fiestas de los panes sin levadura. Amén. Una vez añadida a la masa, la levadura se multiplica con gran rapidez y el gas liberado en sus procesos vitales hueca la masa, o sea, le hace un hueco a la masa. Si entonces tomamos un poco de la masa fermentada, funciona a su vez como la levadura para una masa nueva. La vieja masa actúa como una levadura. Estamos dando aquí un proceso de panadería, de cómo se hace un buen pan. Amén. Con la levadura y la masa. Los sinópticos de la Biblia hablan en otras ocasiones de levadura cuando Jesús, después de la segunda multiplicación de los panes y peces, la primera fue 5,000 y fue a Jerusalén porque fue en un pueblo de Jerusalén. La segunda fueron 4,000 y fue en un pueblo gentil. Por eso dicen que la primera de los 5,000 fue en un territorio que pertenecía a Jerusalén. La de los 4,000 fue en un territorio que era de gente gentiles. Amén. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Hoy llegamos sin saber muchas cosas y hoy la estamos aceptando, la estamos aprendiendo. Los sinópticos de la Biblia hablan en otras ocasiones de levadura cuando Jesús, después de la segunda multiplicación de los panes y los peces, dice a sus discípulos, esa es la de los 4,000, la de los gentiles, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Si usted busca en Mateo 16:5, amén. Vamos que me lo lean por ahí rapidito. Mateo 16:5. ¿Quién lo tiene por ahí? Alguien que me lo lea. Mateo 16:5. Dámelo. Llegando sus discípulos al otro lado, Ajá. se habían olvidado de traer pan. Qué bueno. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Ajá, ya. Ese es el último, ¿verdad? El 6. Ok. Sí. Ok, dice, fíjate esto, los fariseos eran personas que estaban siempre en defensa de la ley, velando por el cumplimiento de las leyes. Y los saduceos eran personas que no creían en la resurrección de los muertos. Pero vamos a dejar esa historia y después se le da como principio de estudio. Aunque al principio no entienden bien la advertencia a los discípulos y la asocian con la falta de provisión al no llevar panes consigo, o sea, ellos no llevaron panes consigo cuando Jesús vuelve a estar con sus discípulos. El mismo evangelio nos está explicando, Mateo, más adelante, que Jesús se refería a la doctrina de los fariseos y los saduceos. Mateo 16:12, ¿quién me lo busca? Mateo, el mismo capítulo, pero más adelante, los versos 12. ¿Qué es lo que dice? Dios está hablando ahora de lo que es la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y todavía no estamos llegando a la parte que nos corresponde a nosotros. Sí, léemelo bien duro. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Yes, ahí está la explicación que Jesucristo le da a sus discípulos, que tenemos que estar, que tenían que estar a ojo y oído escuchando la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Según la comparación, los fariseos y los saduceos eran los principios activos en la sociedad judía que hacían fermentar la masa de la población según sus propias ideas, opuestas a las de Jesús. En este caso, la levadura es también un principio activo, pero que lleva a la muerte. Vamos a descifrar esto. Los fariseos y los saduceos llevaban una doctrina que hacían influenciar. Los saduceos y los fariseos representan la levadura. La harina es representada por la masa. La harina es la población. Y la levadura son los fariseos y los saduceos. Y vamos a conjugar esto ahora para que usted lo entienda. La doctrina de los fariseos y de los saduceos era convencer al pueblo en contra de Jesús. Llevar una doctrina de ley cuando Cristo es gracia. Y ellos movían el pueblo representa la harina y los fariseos y los saduceos representan la levadura. La harina, que es el pueblo, está muerta porque no tiene conocimiento. Pero la doctrina en error de los saduceos y de los fariseos es la que le da vida a la masa muerta y la quieren poner en contra de Jesús con sus doctrinas, sus leyes. Y eso es lo que está pasando, lo que pasó. ¿Recuerdan cuando Jesucristo entró a Jerusalén? Todo el mundo se quitaba los mantos, ponían pencas. ¿Qué no hacían esos muchachos allí? Pero cuando estuvo delante de Pilato y de Herodes, los mismos que decían gloria al que viene, al hijo de David, fueron los mismos que después dijeron danos a Barrabás y crucifica al Mesías. Porque de esa forma influenciaban los fariseos, los escribas, los saduceos y los ancianos. 4 grupos: fariseos, escribas, saduceos y los ancianos. Y el quinto, sacerdotes y los sumos sacerdotes. Ese era el equipo que estaba en contra de Jesucristo. Porque Cristo vino a cumplir la ley, pero no los caprichos de ellos, con leyes que eran leyes sin letras, que eran leyes muertas, y eso lo vamos a ver después. Son más de 600 y pico de leyes que se derivan de los 10 mandamientos. La única ley que tiene vida, porque salió de la boca de Dios y fue escrita en tabla, fueron los 10 mandamientos. Las otras leyes que siguen en Levítico son 600 y pico de leyes que son letras muertas. Era una disciplina para que el pueblo viviera fielmente delante de Jehová. Pero Cristo vino al cumplimiento de los 10 mandamientos. Aleluya. Por eso, en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Cristo es el cumplimiento de la ley, y Elías representa los profetas. ¿Por qué Elías? Porque Elías no vio muerte y Elías fue traspuesto en el cielo. Ese es uno de los testigos.
Y entonces Elías representa a los profetas y Cristo representa el cumplimiento profético. La población lo único que hacían era pues seguir esos líderes, fariseos, escribas, saduceos, ancianos y los sacerdotes. Esos 5 grupos conspiraron contra Jesús. Lo repito, fariseos, escribas, saduceos, ancianos y los sacerdotes. Y en los sacerdotes del sumo sacerdote. Y esa gente eran los que se encargaban de llevar en contra de Jesús y movían sus artimañas poniendo la ley que ellos no cumplían como pretexto al pueblo. Por eso Cristo en un parlamento de la Biblia dice, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar, se las ponen, se las imponen al pueblo. Eso eran los fariseos y escribas. En la parábola quizás sería más correcto decir, ocurre con el reino de los cielos lo mismo que cuando una mujer añade levadura a la masa. Y fíjate que el texto bíblico dice que la mujer, ¿qué dice? La mujer escondió 3 medidas de harina. En realidad el reino de los cielos se parece más a la totalidad de la masa una vez fermentada y convertida en pan, mientras que la levadura sería más bien el evangelio de Jesús o el Espíritu Santo o la acción de Dios hacia el mundo. Repito, 2 cosas. En realidad el reino de los cielos se parece más a la totalidad de la masa. Masa es mucho. Una vez fermentada y convertida en pan, mientras que la levadura sería más el evangelio, la levadura más el evangelio de Jesús o el Espíritu Santo en acción de Dios con el mundo. Y usted dirá, pastor, pero es que la levadura en una de las fiestas, en la fiesta que vimos, representaba pecado. ¿Y cómo conjugamos esto? Cristo es nuestro pan de vida. Cristo es el pan sin levadura. Y un pan sin levadura, créame que comerlo no es fácil, porque la levadura es la que hace el proceso de hacer crecer el pan, de esponjarlo. Podemos aplicarlo a la parábola a 2 niveles: nivel universal y la humanidad. Era como una masa muerta sin principio activo. O sea, el universo y la humanidad eran muertas, no tenían vida. Y recuerden que la levadura le da vida a la harina y de ahí viene el pan. Amén. Y eso es por medida. La humanidad era como una masa muerta sin principio activo. Entonces Dios envía a su Hijo. Escuchen bien esto. ¿Cómo es la proyección de la humanidad? La humanidad estaba muerta, sin principio activo. Entonces Dios envió a Jesús
principio vivo y vivificador para transformar todo lo creado, darle vida a lo creado. Recuerde que tenemos la imagen y la semejanza de Cristo, tenemos el ADN por su sangre derramada. Tenemos esos tres factores. Y esa creación nueva, transformada, es el reino de los cielos que Jesús instauró o restauró, pero no será culminada hasta el fin de los tiempos, en que Jesús, que es el que le da vida a la iglesia, una vez vuelto al Padre a interceder, cuando Cristo muere y resucita, va al Padre, es la iglesia la que debe actuar como la levadura para hacer fermentar, para transformar todo el mundo. Nosotros somos la levadura, la iglesia, para transformar al mundo muerto en Cristo, para que tenga vida y vida eterna a través de la persona de Jesucristo. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Amén. Digan amén. Amén. Gloria a Dios, qué bueno, me siento más tranquilo. En este aspecto nosotros somos la levadura, la masa, el mundo está muerto sin Cristo. Cristo es nuestra levadura que nos dio vida a la iglesia, para que la iglesia como levadura le dé vida a la masa es la harina. Y vimos ese proceso, ya podemos hacer pan en nuestras casas. Santo. Vimos el proceso de la levadura y de la harina, y ambas conectadas una de la otra. La levadura le da vida a la harina, y de ahí en conjunto sale una masa de pan. Aleluya. En el concepto de nosotros, Cristo es nuestra levadura que nos dio vida a través de su muerte, para que nosotros a través de nuestra vida le demos vida al mundo. O sea, usted y yo somos levadura en este contexto. Somos levadura para darle vida a la masa es harina, la harina es el mundo, y nosotros como levadura le damos vida para transformarla a la humanidad. Y acuérdese que cuando Cristo dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La otra parte no me interesa, porque a nosotros nos interesa salvar gente, no decirle te vas al infierno si no crees. Ya ellos lo saben, que si no creen y no se arrepienten y se convierten, van lamentablemente para un sitio donde no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y los demonios. A nosotros nos corresponde como iglesia llevar aliento, no desaliento. Ayudar a resolver problemas, no a llevar problemas. A bendecir a otros, porque primero nosotros somos bendecidos por Dios para bendecir a otros. La iglesia está para restaurar, la iglesia está para construir, no para construir y no destruir. Nosotros estamos para unidad como iglesia, no para desunidad para el pueblo. Lamentablemente eso pasa por la diferencia de doctrinas religiosas. Unos piensan una cosa, otros piensan por otra, y ahí viene la división. Ahí se crea el desenfreno. Y por eso muchas personas no vienen a una relación con Dios, a un encuentro con Cristo, por la diversidad de doctrinas y malas interpretaciones de la Biblia. La Biblia no se traduce, no se interpreta literalmente. La Biblia tiene una connotación espiritual. Por eso se nos dejó el Espíritu Santo,
para que a través del Espíritu Santo se nos revele la verdad de la Biblia. Y ya entendimos lo que es la levadura, la harina, la masa y el pan. La levadura le da vida a lo que está muerto, que es la harina. Esa harina, cuando recibe la levadura, cobra vida, se crea una masa y ahí viene el pan. En el caso de nosotros como iglesia, Cristo fue nuestra levadura que nos dio vida. De nuestra muerte, Cristo nos da vida con su muerte. Déjame repetirlo suave para que lo entiendan. Cristo nos da vida a través de su muerte. Nosotros estamos muertos, pero Cristo es la levadura que nos da vida. Nosotros vivimos para que otros, y nos convertimos en levadura para que otros reciban de harina muerta nuestra levadura, que es el Evangelio, y ellos tengan vida para vida eterna. Esa es la responsabilidad de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, de llevarle la sana doctrina, el Evangelio a las personas, a cómo tener una relación con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Con Dios por cuanto nos amó, con Jesús cuanto se sacrificó y el Espíritu Santo que es el que habita en nosotros. 3 factores. Dios nos amó, Jesús se sacrificó, murió y resucitó, y el Espíritu Santo es el que nos guía. Somos su templo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como pastores, líderes, ministros de la iglesia? Llevar el Evangelio a toda criatura y hacerlos creer en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Esto es bien sencillo. No vas a coger un texto bíblico o un libro y le vas a predicar. Todo depende como Dios lo ponga en ti y de acuerdo a la necesidad de la persona. Con usted tan solo cambiar su vocabulario a buenos días, a Dios te bendiga, usted está predicando el Evangelio, porque usted está declarando la bendición de Dios sobre esa persona. Amén. Usted está declarándole vida a esa persona. Usted está presentándole a Dios como propósito de su vida. Usted sabe lo que hizo Jacob con el ángel de Jehová, Jesucristo, luchar para que lo bendiga. Engañó a su padre Isaac para recibir la bendición de Dios por medio de Isaac a Jacob para ser el primogénito. Y no tan solo con eso, tuvo que luchar con el ángel de Jehová para recibir la bendición de Dios. Y usted tiene la potestad como iglesia, como creyente, como ministro, como líder, de usted declarar bendición sobre la persona. Aleluya. Buenos días, Dios te bendiga. Usted está predicando. Usted está echando bendición por encima de una maldición tal vez generacional que esa persona tenga, con usted declarar la bendición de Dios sobre su vida. Santo. Como un Dios te bendiga, usted declara sanidad. Como un Dios te bendiga, usted declara libertad.
Con un Dios te bendiga, tú declaras la provisión de Dios para esa persona. Tú estás declarando una transformación en esa persona con tan solo usted decir, Dios te bendiga. Lo que le costó luchar a Jacob, que le sacaron la costillita, una cadera, que lo dejó cojo por el resto de su vida, usted tiene la facilidad de decirle a una persona, Dios te bendiga, por lo que luchó Jacob. Usted tiene la facultad de Dios para decirle a la persona, Dios te bendiga. Cuando usted le dice Dios te bendiga a una persona, la persona va a ver en usted el reflejo de Dios, la semejanza, la imagen de Cristo, porque usted está declarando bendición sobre esa persona. Pastor, pero si la persona no es convertida, no importa. La iglesia es para pecadores, no es para santos. Aquí quien cambia a las personas es el Espíritu Santo, no nosotros. A nosotros nos toca llevar el Evangelio, y ese es el principio de los evangelios, la bendición de Dios. Si no, le vamos a preguntar a Jacob, que engañó al pobre Isaac. En cuanto a lo de la primogenitura, no conforme con eso, pasaron 3 situaciones. A Rebeca, cuando Dios le habla, le dice, hay 2 naciones en tu vientre, Esaú y Jacob. Y le dice, el mayor, que es Esaú, va a servir a Jacob, que es el menor. Esa es la primera. Rebeca sabía eso, que es la madre, la esposa de Isaac y la madre de Jacob y Esaú. Ella sabía esa promesa. Jacob lucha por una primogenitura que Esaú no le dio importancia. Esaú fue un pastor, Dios te bendiga, Jacob fue un pastor de ovejas. Siempre han habido pastores de ovejas. Apunten por ahí. El primer pastor de ovejas fue Adán. El segundo, Abel. Tercero, Noé. Pastor, va muy rápido, ¿verdad que sí? Parece que tiene prisa. Detenga la marcha. Repetimos. El primer pastor de ovejas fue Adán. Segundo, Abel. Tercero, Noé. ¿Verdad? Después, Abraham. No, el primero fue el papá de Abraham, ay, se me fue el nombre. Taré. Taré, el padre de Abraham, fue pastor de ovejas. Abraham fue pastor de ovejas. Isaac, pastor de ovejas. Jacob, pastor de ovejas. David, pastor de ovejas. Y Jesucristo, nuestro pastor, el buen pastor. ¿Vieron la descendencia de pastores de ovejas?
pruebe la diferencia. Llega a un sitio, mañana una cita, lo que sea. Buenos días, Dios te bendiga. Te estás declarando un buen día con la bendición de Dios. ¿Estás entendiendo? Segundo, acuérdese, somos la levadura que le vamos a dar vida a la harina que está muerta para hacer un pan. Segundo, buenas tardes, Dios te bendiga. Si usted supiera la mañana que pase, pues entonces con la tarde bendecida, Dios va a cambiar tu lamento en baile. ¿Usted me está entendiendo? Que es una reacción en cadena. Por la noche, buenas noches, Dios te bendiga. Si supieran cómo yo pasé el día. Peor que la lluvia que inundaron mi vida. Pues ok, pasaste el mar en la mañana, pasaste el mar la tarde, pero la noche va a ser una noche de reflexión porque estoy declarando bendición para tu vida, para que la bendición de Dios transforme lo malo en algo bueno. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Gloria a Dios. Como usted tan solo decir Dios te bendiga, usted está abriendo las puertas de los cielos. Se derrama la bendición sobre esa persona y su vida y su forma de pensar, tal vez su forma de hablar se cambie, se transforme. Con tan solo decir Dios te bendiga. Santo. Una vez un pastor me dijo, pastor, no le eche las perlas a los cerdos, porque yo le dije a una persona que para él es inconversa, Dios te bendiga. Y él me dijo, eso es echarle las perlas a los cerdos. Y yo le dije a él, ¿y quién fue el primero que te dijo a ti Dios te bendiga para que tú fueras pastor? Alaba. Gloria a Dios. Santo. No fueron perlas a los cerdos. Porque el primero que te bendijo para que fueras pastor fue Dios. Y la bendición te la dio Dios a ti a través de un hombre. Aleluya. Tenemos que tener cuidado y razonar antes de hablar. Como decía mi abuelo, no hables para pensar, piensa antes de hablar. Y ser tardo para hablar y pronto para escuchar. Si sigo por ahí, me meto en los proverbios. Declara vida. Declara bendición. Declara la voluntad de Dios sobre esa persona. Cambia tu vocabulario de hoy en adelante. Gloria a Dios. ¿Y por qué esa persona me dijo a mí Dios te bendiga? Esa persona no me conoce. Es cierto, yo no te conozco, pero Dios sí. A un deambulante en una ocasión en Walgreens, yo le doy 5 pesos. Y va a sacar uno de a uno, pero salió el de 5 y se lo di. Punto, se acabó. Yo no voy a cuestionar que lo va a coger para droga. Eso no es problema mío. A mí me llamaron a bendecir y no a cuestionar la bendición. Y yo le dije, mira mi amado, te voy a decir algo. Si soy yo que no te conozco, te estoy bendiciendo. ¿Cuánto más Dios que te creó en el vientre de tu mamá te quiere bendecir y quiere dar lo mejor para ti? Nunca me habían hablado así. Lo último que me enteré, creo que se había convertido al Evangelio y está visitando mi iglesia. Gloria a Dios. Cuando usted dice Dios te bendiga, usted está diciéndole a Dios cambia su mente, transforma su vida y llénalo de bendición. Pastor, ¿y qué pasa si no me contestan?
La satisfacción no está en lo que te contesten, la satisfacción está en lo que Dios haga a través de tu palabra. Gloria a Dios. Nuestro deber es declarar bendición sobre donde hay maldición. A nosotros no nos llamaron a escudriñar, a juzgar, a señalar la falta de otros. A nosotros se nos llamó a restaurar, a dar, recibir de Dios para darle a otros. El pueblo está necesitado. En estos últimos 4 días que yo he visto en el chat que estoy, un WhatsApp, que hay fiscales, policías, hay pastores y hay capellanes. Muchas muertes de jóvenes. Pero lo peor de todo, los suicidios. Los suicidios. La falta de que alguien te dijera por la mañana, cuando te levantaste con el mundo, perdonando la expresión, patas arriba, que tú escucharas, Dios te bendiga. Esa palabra es aliento. Esa palabra es libertad al cautivo. Gloria a Dios. Si el Dios te bendiga no fuera necesario, Jacob no se enredaría con el ángel de Dios por recibir una bendición. No hubiera engañado a Isaac, su padre, para recibir la bendición. Entonces Cristo no hubiera dicho que nos bendijera como sus hijos en la tierra. Hoy hagamos un compromiso como pastores, como líderes ministros, de cambiar nuestro vocabulario a Dios te bendiga. Aleluya. A donde sea, y la pastora es testigo de que a donde quiera que el pastor mete sus narices, dice Dios te bendiga. Si me contestan, si no me contestan, gloria a Dios, porque en el momento justo de su vida, él se va a acordar de que vino un pastor y le dijo, o una persona le dijo, Dios te bendiga. Aleluya. Usted quiere transformar una persona, dígale Dios te bendiga. A una persona que por su boca salen sapos y culebras, Dios te bendiga. Santo. El cambio no lo hace usted, el cambio lo declara usted con su boca para que Dios transforme a la persona. Y ese es el primer tema de sanidad interior, la bendición de Dios sobre la persona. Y para tú decir Dios te bendiga, Cristo te tuvo que haber bendecido primero. A veces yo me sorprendo, veo personas que uno conoce que son ministros, llegan al sitio, a veces buenos días. No se oye mejor, buenos días, Dios les bendiga.
Antier yo estaba en un sitio, no recuerdo dónde fue, le dije a la pastora, yo quisiera ser pastor de toda esta gente. ¿Te acuerdas? No me acuerdo dónde fue. Dios, mejoramos un En poquito Plaza con Las la Américas. memoria. En Plaza Las Américas. En la terraza. Nos fuimos a comer en el food court y yo veía a toda esa gente, y veía a toda esa gente, Santo. y yo le decía, Dios, yo quisiera ser el pastor de todos ellos. Con tan solo decir Dios te bendiga es suficiente. Y si él quiere, yo quiero. Depende de la persona si quiere la bendición de Dios. Es que Si no es como Esaú, y Jacob quiso la bendición y Esaú no le importa. Nos sirvieron la comida, muchas gracias, Dios me la bendiga. Voy y busco el pan allá a la panadería, no voy a hacer el nombre Levi. Y digo, Dios les bendiga. Ayer fui tampoco voy a decir el sitio, amigo, qué pueblo. Dios mío. Y el muchacho que estaba allí, jovencito, cobrándome, muchas gracias, papá, Dios te bendiga. Cuando llego a esta farmacia, no voy a decir el nombre, Walgreens, que me dan los muchachos me saludan, el puñito, Dios te bendiga. Muchos me dicen Dios te bendiga, me lo dicen a mí. A la muchacha, Dios te bendiga. Por ese Dios te bendiga, una de las farmacéuticas me dijo, pastor, siempre que tu iglesia me mantenga en oración. Por un Dios te bendiga. Aleluya. Donde quiera que tú te metas, en el banco. ¿Cómo estás, mi hijo? Dios te bendiga. Celos. A veces miran a uno. Eso repite lo que. Luz en medio de las tinieblas. Tenemos que oler a Cristo. Eso es. Y el perfume de Cristo es alabanza. Aleluya. La levadura es vida a lo que estamos en. Y usted y yo somos la levadura para darle vida a lo que estamos en. Amén. De hoy en adelante, ¿cuál va a ser su saludo? Dios te bendiga. Amén. Entienda declarar bendición. Dios le dijo a Abraham, bendice al que te bendiga, maldice al que te maldiga. Esas fueron palabras textuales de Dios a Abraham. Como el padre de multitud y como el padre de muchas naciones. Usted y yo tenemos la facultad de declarar bendición al que nos bendiga y declarar bendición al que nos maldiga. Amén. Amén. Pastor, eso está fuerte. Hágalo para que vea qué sencillo es. Eso se le llama paz en medio de la tormenta. La maldición es la tormenta y la bendición es la calma. Hágalo. Hágalo. A Satanás eso le cocoroca y a los demonios ni se diga, declarando bendición hasta que se bendiga. Amén. Nadie te manda a ser bruto, ahí esté por encima de Dios y te llevaste 3/4 partes de ángeles por ser bruto, morón, tonto y estúpido. No podías estar por encima de tu creador, tenías que estar sometido a tu creador. Aleluya. Y por culpa de él crearon el infierno Santo. y no fue hecho para nosotros.
Así es, amén. 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 Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde Amén. y Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Nos despedimos de nuestro canal de YouTube, Génesis, la Iglesia Génesis, las llaves del reino, de nuestra plataforma de Facebook de la pastora Emily, este es su servidor, Pastor Neco, declarando la bendición de Dios sobre tus vidas y diciéndote, Dios te bendiga. Amén. Que Gloria a Dios te Dios. guarde. Aleluya. Será hasta la próxima. Aleluya. Amén.